Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Y hemos tomado la decisión, ante los problemas que existen en este mundo, de convocar a un gran amigo, un argentino que trabaja, que estudia, que deja bien parado a nuestro país, a nuestra política exterior, también desde el punto de vista interior. Él ha ocupado cargos muy trascendentes en la política argentina. Me refiero al querido amigo del doctor Jorge Castro, y yo diría que este es un momento muy especial. Justamente él se ha referido a este tema en artículos periodísticos, manifestaciones radiales, etc. Y por eso, querido Jorge, te mando un fuerte abrazo y te agradezco tu presencia. ¿Qué tal, Pocho? Gracias por invitarme nuevamente. No, al contrario, es un gran gusto, y si a vos te parece, para que retomemos el tiempo, nos referimos al tema Cuba, que vos conocés profundamente y tenés una opinión muy clara al respecto. Mira, me gustaría señalar algunos elementos importantes respecto a la situación cubana. La primera es que lo ocurrido el día domingo 13 ha sido la rebelión más importante del pueblo cubano en sus distintos sectores contra el régimen dominante de la historia desde la historia de Cuba, desde la Revolución Cubana de 1959. El antecedente de esta situación de rebelión ocurrió en 1994, cuando se produjo exclusivamente en la ciudad de La Habana, sobre todo teniendo como eje al malecón, el paseo histórico de la capital cubana, una manifestación de rechazo a la situación existente entonces, encabezada por el régimen cubano, que en ese momento era liderado por Fidel Castro. Esta vez, la rebelión del pueblo cubano contra el régimen dominante ha tenido lugar en más de 30 ciudades y pueblos del interior de Cuba, comenzando por la capital, pero abarcando también las principales ciudades del interior. Y ha tenido además no solo un carácter multitudinario en estos distintos centros urbanos del territorio cubano, sino que también ha adquirido una significación muy notable por el hecho de que por primera vez en la historia cubana, en los últimos 3 años, la población de Cuba ha tenido acceso a Internet, lo cual es un elemento de extraordinaria importancia porque prácticamente la totalidad de la sociedad cubana, empezando por la juventud de Cuba, tiene su propio celular y de esa manera acceso a Internet, y este ha sido uno de los elementos que han permitido el carácter multitudinario, es absolutamente espontáneo, de estas manifestaciones en distintos lugares del territorio cubano. Jorge, yo digo que esto demuestra lo que significa el avance en ese aspecto. Es decir, en cuanto a la técnica, a la comunicación, etcétera, que vos lo manejás muy bien, y demuestra que prácticamente todo el país, porque mencionaste más de 30 ciudades, además de La Habana, diremos, lo cual implica que hay evidentemente un estado de efervescencia y de molestia, de malestar en la gente. Absolutamente. Las razones son varias y están a la vista. La primera es la agudización de la crisis económica crónica que experimenta Cuba en los últimos 30 años. Y esto tiene que ver con el hecho de que el año pasado, por ejemplo, según la CEPAL, la economía cubana cayó 11% del producto. Este año todavía no están las cifras, pero todo indica que la situación no solo permanece en los términos extremadamente restrictivos del año pasado, sino que probablemente se haya agravado. La causa de esto, Pocho, es la siguiente. La principal fuente de recursos, esto es de divisas, de la economía cubana, es la que otorga y la que trae el turismo internacional. En el año 2019 fueron más de 4 millones los turistas extranjeros que estuvieron en Cuba.
el año pasado, con la pandemia del coronavirus, cesó prácticamente el turismo internacional. Y esto significa que en total, el año pasado, el turismo internacional fue menos de 100.000 personas. 4 millones, más de 4 millones en 2019, solo 100.000 personas en 2020 y en los primeros meses de 2021. Ha cesado el 98% de lo que era antes fue ahora. Exactamente. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que ha cesado la fuente de ingresos de divisas para la economía y el Estado cubano. Y hay que tomar en cuenta que esto se ha manifestado en un agravamiento de la crisis crónica de alimentación de la población cubana. El dato que hay que retener, me parece que es de extrema importancia con respecto al problema de fondo de la economía cubana, es que en más del 70% la población de Cuba, que son más de 11 millones de personas, dependen para su alimentación de los alimentos que provienen del exterior. Hay que importarlos, y para importarlos hay que pagar con esos alimentos con dólares estadounidenses. Y al cesar el flujo de turistas internacionales por la pandemia del coronavirus, lo que ha ocurrido es que el Estado cubano se ha encontrado de pronto, súbitamente, carente de dólares para importar alimentos suficientes. Lo mismo ha sucedido con los medicamentos. Esta es la situación de fondo de Cuba en el momento actual. Yo te pregunto, la postura nuestra, más bien del presidente, me parece que fue muy, cuando dijo, prácticamente no tomó posiciones, pero tomó indirectamente. Creo que tenemos que ser sumamente concretos, claros y definidos en política exterior, que vos manejás muy bien. No podemos andar con medias tintas en un caso y actuar de otra manera en otro caso. Debemos ser coherentes, además. Bueno, es ciertamente la posición del presidente Alberto Fernández ha sido verdaderamente sorprendente. Manifestar que no tiene conocimiento suficiente de lo que ocurre en Cuba hace 62 años es un indicio de que, en cierta forma, es no tomar en serio el nivel de inteligencia promedio del pueblo argentino, que es un pueblo muy informado y que sabe perfectamente lo que sucede en Cuba. En este sentido es que la posición del gobierno argentino, en el sentido de no intervenir en la cuestión cubana por respeto a la política doméstica de la isla, es absolutamente contradictorio con el hecho de que el presidente Alberto Fernández ha tenido una posición de intromisión, de participación en la vida política interna de distintos países de América del Sur, con los cuales no coincide políticamente. Por ejemplo, el caso de Chile, por el presidente Sebastián Piñera, y el caso reciente de Colombia, debido al presidente Duque, que es también un adversario político del presidente Alberto Fernández. Y es una cosa, Jorge, por supuesto que comparto lo que vos manifestás, y hablábamos, siempre estamos manifestando en nuestro programa, que la política exterior es una de las cuestiones fundamentales que el país debe tener, y tenemos que tener una línea de conducta que no la tenemos, porque estamos, ¿qué nos conviene más? Porque, pero en este caso, incluso desde el punto de vista de la opinión de los 45 millones de compatriotas, los que opinan, creo que ha sido totalmente desacertada, incluso en contra de los intereses políticos que él representa. Yo respeto todas las opiniones, pero me pareció un infantilismo crónico esto que no puede manifestarse de esta manera. Exactamente, exactamente. En el mismo tiempo hay que tomar en cuenta de que lo que sucede en Cuba es un episodio que es un punto de inflexión en la historia cubana y por inferencia también es un punto de inflexión en la historia de América Latina. De modo que esto no es una cuestión menor, es una cuestión esencial, en el sentido de que el régimen cubano está experimentando una situación de crisis estructural agudizada por la pandemia del coronavirus, y esto tiene necesariamente
una manifestación de rechazo de la población cubana al régimen dominante. Hay que agregar por último un aspecto de importancia política, Pocho, con respecto a la situación cubana, y es que el régimen cubano está experimentando una crisis política en su cúspide por el hecho de que el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es un presidente que carece de la legitimidad revolucionaria que tuvieron en los primeros 60 años de gobierno, primero Fidel Castro y luego su hermano Raúl Castro. Que apareció el otro día, creo que un momento, ¿no? Apareció el otro día para dar respaldo al presidente Díaz-Canel y muy significativamente apareció después de estar en una situación de retiro en los últimos 2 años, y en este momento la edad del expresidente de Cuba, Raúl Castro, son 90 años. El promedio de edad del buró político del Partido Comunista Cubano son 86 años. Es un régimen altamente burocratizado, carente de recursos y que tiene un nivel gerontocrático de extraordinario relieve. Esto es lo que hace que sobre todo la juventud de Cuba tenga crecientemente una situación de insatisfacción y de rechazo a las condiciones de vida establecidas por el régimen dominante en Cuba a partir de 1959. Lo que vos decís, Jorge, creo que demuestra a las claras que primero no podés salir de vez en cuando a apoyar a la determinada persona que no tienen el respaldo como no lo tiene el actual presidente. Y Raúl Castro salió, pero creo que ya no le alcanza esa actitud para resolver los problemas. Absolutamente. ¿Y cómo vos crees que se va a tener el desenlace de este tema? Bueno, lo que es seguro es que lo ocurrido en Cuba lo que muestra es una participación protagónica de una nueva opinión pública en Cuba, manejada y que se expresa fundamentalmente a través de Internet. El régimen lo que hizo no solo es reprimir a esta rebelión del pueblo cubano, son más de 500 los presos políticos en la última semana y media en Cuba, pero sino que al mismo tiempo lo que hizo fue cortar los accesos a Internet de la población cubana. Eso es prácticamente imposible hacer en el momento actual, porque Internet ya tiene un grado, Internet en Cuba, a pesar de su debilidad, tiene un grado de integración con el sistema mundial que es irreversible. En otros términos, esto recién comienza en la isla cubana, y al mismo tiempo lo que está mostrando es que el régimen político dominante en la isla experimenta una crisis orgánica que se manifiesta en el hecho de que el nivel de edad de los dos protagonistas anteriores terminó con la muerte de Fidel Castro por un lado y por el hecho de que Raúl Castro tiene 90 años de edad en este momento. En otros términos, acá hay un punto de partida nuevo en la historia del pueblo cubano ocurrida a partir del domingo 13 en la isla. Pero Jorge, esto todavía demuestra más a las claras que nuestra posición no puede ser esta de que desconocemos el tema. Creo que tenemos que adoptar posiciones si pretendemos que nuestro país recupere la credibilidad, si pretendemos que nuestro país crezca, si crea en la dirigencia, porque en este momento la gente está desencantada en muchos casos, y cómo no lo va a estar si no adoptamos posiciones firmes. No digo ni que seamos corajudos o veamos que somos débiles. Yo creo que nuestra obligación es adoptar posiciones que demuestren a las claras que tenemos una coherente política exterior, a la cual no debemos dejar de darle la importancia que tiene. Y allí, por ejemplo, el otro día cuando hablábamos con Eduardo Menem, con un gran amigo que es, yo mencionaba que hay un vicecanciller que es un hombre de carrera, un hombre como, yo tengo un gran respeto por el embajador Pablo Tetamanti, lo dije con Eduardo. Yo creo que hay gente en Cancillería que tiene la suficiente capacidad. El asunto es que le demos la oportunidad de participar, de actuar.
pero no tenemos un plan en cuanto a política exterior se refiere. O lo tenemos, pero en contra de los intereses nacionales. Absolutamente. Y quizá una respuesta a este problema central que vos planteás, Pocho, puede ser la siguiente. La política exterior argentina es un atributo exclusivo del presidente de la nación. Claro. El régimen político argentino es presidencialista por definición, por necesidad. Ahora, cuando la figura del presidente de la nación se debilita o tiende a desaparecer, como ocurre en el momento actual con el presidente Alberto Fernández, no hay política exterior posible. En otros términos, acá lo que está ocurriendo es que las distintas manifestaciones, en su inmensa mayoría contradictorias unas con otras, dentro de las mismas 24 horas de la política exterior argentina, lo que están revelando es que no hay autoridad política en el presidente de la nación. Y por lo tanto, la política exterior argentina es totalmente irrelevante. Mira, Jorge, yo el otro día planteaba acá que para mí la figura del jefe de gabinete no tiene trascendencia. Es decir, cuando esto se aprobó en la reforma del 94, no le restó, lo que vos decís, amplia facultad al presidente de la nación, porque el jefe de gabinete te hace las preguntas a los legisladores antes de venir al Parlamento, con mucha anticipación y no tenés posibilidad de repreguntar. Entonces pierde la trascendencia que se le quiso dar con esta creación. El otro día alguien decía, ¿por qué no buscamos la forma de que el jefe de gabinete pertenezca a la oposición? Pero creo que, en definitiva, es mucho más profundo el tema. Lo que vos decís, la figura presidencial es la que tiene facultades de darse la política económica, la política de relaciones exteriores, todo, porque esto es lo que puede hacer. Y por eso lo importante es que haya un equipo que trabaje en serio y que haya un plan y no improvisaciones y sobre la marcha aceptar o modificar lo que tenés. Coherencia en las manifestaciones. Absolutamente. Acá este es el problema central de la Argentina de hoy. Es un problema, el problema de la crisis argentina actual es esencialmente un problema de crisis política, originada por el debilitamiento de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. Esto es el centro de la crisis argentina. Es lo que impide resolver los problemas que el país tiene, teniendo en cuenta de que el contexto internacional es el que tiene la Argentina en este momento, es el más favorable de los últimos 20 años. Y la Argentina, sin embargo, lo que aparece es una situación que en muchos aspectos surge como desesperante, no porque los problemas sean insolubles, no lo son en modo alguno, sino porque no hay autoridad política presidencial. Jorge, ¿querés hablar un poco sobre una sola cosa en Estados Unidos? Mira, yo voy a tener libertad, metele para adelante, nos quedan 3 minutos, yo te los... En Estados Unidos hay esencialmente un problema político, no económico. La situación de la economía norteamericana, la primera economía del mundo, es de un auténtico boom económico. Lo que hay es una situación política de extrema polarización, enfrentamiento y de fractura incluso del sistema político. La mayoría que tiene el gobierno demócrata del presidente Joe Biden en las dos cámaras del Congreso es mínima o inexistente. En la Cámara de Representantes, los demócratas tienen solo 5 representantes más que los republicanos. Y en la Cámara de Senadores la paridad es absoluta, 50-50. El año que viene hay elecciones para renovar en Estados Unidos, lo establece la Constitución, la totalidad de la Cámara de Representantes, por un lado, y 1/3 del Senado. Hay una amplia posibilidad, alta posibilidad, de que los demócratas pierdan las elecciones de medio término del año que viene y por lo tanto pierdan el control del Congreso norteamericano, tanto la Cámara de Representantes como la Cámara de Senadores. El 50 y 50 se va a modificar. Exactamente. Es decir, que vos ves que el presidente no está funcionando como se esperaba.
No, lo que muestra, me parece a mí, hay una situación política en Estados Unidos de extremo enfrentamiento interno, de polarización creciente y de fractura del sistema político, Y a nosotros nos pasa igual. con dos visiones que son prácticamente excluyentes en lo que se refiere al papel de Estados Unidos en el mundo. La de los republicanos, donde el líder sigue siendo Donald Trump, por un lado, y la del actual presidente demócrata Joe Biden, que es el actual presidente de los Estados Unidos. Así que es profunda y Trump sigue tratando de imponer sus opiniones. Sin duda es la figura más importante y que tiene claramente una posición de liderazgo en el Partido Republicano en el momento actual, el expresidente Donald Trump. Es perseverante, entonces. Bueno, es una figura de extrema importancia política en la historia norteamericana. Ciertamente va a haber que contar con él, primero para las elecciones medio término del año que viene, y luego no hay que descartar que tenga un protagonismo en las elecciones presidenciales de 2024. Yo digo una cosa, Jorge. Vos tuviste en el programa una semana o dos antes de la elección. Yo fui después como observador allí, pero vos anunciaste que Trump podía ganar aquella vez que ganó. Así es. Así que hay que escucharte con toda serenidad y tranquilidad porque tenés un profundo conocimiento de la cuestión. Yo creo que se nos fue el tiempo y lo que digo es simplemente, ¿vos no crees que nuestra posición en ese sentido o nos está pasando a nosotros lo mismo que ocurre allí? Bueno, eso es, ciertamente hay un grado de polarización y enfrentamiento en la Argentina que es extremadamente grave. Es lo que se denomina la vigencia de la grieta. Esto es uno de los elementos que impiden que el país salga adelante. Pero al mismo tiempo, lo que hay que tomar en cuenta es que el sistema político argentino, a pesar de sus limitaciones, está funcionando bastante bien. Hay que comparar la situación argentina con la que experimentan nuestros vecinos, donde la situación es mucho más crítica que en la Argentina. Es el caso de Chile, de Perú o del propio Brasil. En otros términos, a la Argentina lo que tiene es una situación donde el centro del problema, el núcleo de la crisis, está en la debilidad política experimentada por el presidente de la nación. Te agradezco mucho, Jorge. Para que el programa tenga un invitado que hable de todos estos temas, te vamos a seguir insistiendo. Por favor, gracias por llamarme. Porque nos enriquece a todos. Te mando un abrazo muy fuerte. Podemos discrepar, coincidir, pero lo importante es que haya una opinión calificada. Chao, gracias por llamar. Mucha suerte. Un abrazo grande, Jorge. Hasta luego. Chau, chau. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerden, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran, como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Hola. Feliz
Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Quiero agradecer profundamente al doctor Jorge Castro, que es un gran amigo y que tiene un conocimiento total de los problemas. Yo creo que podemos coincidir o no con algunas manifestaciones, porque no podemos pensar igual todos. Yo creo que ese es un tema fundamental, el que se debatan las cosas, que haya tratar de lograr acuerdos, pero también yo digo que la discrepancia enriquece. Que pensemos distinto, creo que es de enorme trascendencia. El asunto es que las autoridades y los partidos también, los distintos sectores, me incluyo yo en cuanto al partido que represento, tenemos que tener claramente lo que pretendemos hacer, y para eso necesitamos saber cuál es el camino que queremos recorrer, buscando que nuestro país, que nuestra querida Argentina, deje de servir a aquellos que se preocupan por sí mismos, por obtener ventajas, y que se apoye a todos aquellos que actúan con espíritu constructivo, buscando el mejor de los caminos para terminar con esta enorme división de la gente que gana muy poco, la gente humilde, pobre, y también luchar contra esta inflación que corroe indiscutiblemente el bolsillo de todos, pero fundamentalmente de lo que menos tienen. Vamos hasta el próximo programa, si Dios quiere.